La red eléctrica se cae a las 3:15 de un martes por la tarde, y estás en tu cocina mirando tu teléfono mientras la pantalla se vuelve negra, y de repente, el zumbido con el que has vivido toda tu vida, ese murmullo eléctrico que ha sido la banda sonora de la civilización moderna, simplemente se detiene, y en ese silencio te das cuenta de algo que hace que se te encoja el estómago, como si te hubieran empujado por un acantilado. Todo ese oro que compraste, esas monedas brillantes que escondiste en tu caja fuerte, esos lingotes de los que presumías en las cenas, están a punto de convertirse en los pisapapeles más caros de la historia de la humanidad. Porque cuando las estanterías del supermercado se vacíen en 72 horas y los hijos de tu vecino lloren de hambre, nadie te va a cambiar una lata de frijoles por un trozo de metal que no pueden comer, no pueden beber y no pueden usar para mantener alejada la oscuridad. ¿Crees que estás preparado porque algún preparacionista de YouTube te dijo que los metales preciosos son la reserva de valor definitiva? Pero aquí está la lección de física que olvidaron mencionar. El valor no es intrínseco, no es una propiedad mágica incrustada en los átomos de oro. El valor es una alucinación colectiva que solo funciona cuando todos acuerdan seguir alucinando juntos, y en el momento en que la supervivencia se vuelve más importante que la especulación, esa alucinación se hace añicos como el cristal. Ahora hablemos de lo que realmente importa cuando el sistema monetario colapsa, y no estoy hablando de una recesión o una corrección del mercado de valores. Estoy hablando del tipo de colapso donde la madre venezolana cambia un pescado por una bolsa de harina, porque es la única forma de que sus hijos coman esa noche, donde el papel higiénico se vuelve más valioso que el día entero de trabajo de alguien, y donde una lata de frijoles vale más que el diploma por el que pasaste 4 años y $50,000. Necesitas entender la jerarquía de las necesidades humanas, porque tu supervivencia depende de comprender por qué otros humanos matarán cuando el barniz de la civilización se desprenda como pintura vieja. Y, hermano, te adelanto algo. No van a matar por tus monedas de oro. Abraham Maslow pasó su carrera documentando lo que los humanos realmente necesitan en orden de prioridad. Y no es complicado. Las necesidades fisiológicas se encuentran en la base de la pirámide. Respiración, agua, comida, refugio. Y cuando éstas se ven amenazadas, cualquier otra preocupación, incluida tu cartera de inversiones, se vuelve absolutamente irrelevante. Esto es biología, no filosofía, y la biología no negocia. Así que aquí está la cruda verdad sobre las 5 categorías de artículos que se convierten en la nueva moneda, y por qué más vale que tus provisiones las incluyan si quieres sobrevivir más allá del tercer mes del colapso. Primera categoría: fuego y luz. Y antes de que pongas los ojos en blanco y pienses que esto es obvio, déjame explicarte por qué el 90% de los preparacionistas todavía se equivocan catastróficamente en esto. El mito es que simplemente frotarás 2 palos o usarás una lupa cuando necesites fuego, como si fueras una especie de experto en supervivencia que vio un programa de televisión una vez. La realidad es que encender fuego con métodos primitivos, en condiciones húmedas, requiere una habilidad que no tienes, tiempo que no tendrás, y energía física que conservarás desesperadamente, porque ya tienes déficit de calorías. Aquí tienes tu dosis de ciencia. El cuerpo humano en un clima templado quema aproximadamente 2,000 calorías al día solo por existir, y esa cifra se dispara cuando tienes frío, porque la termodinámica es un amo despiadado. Tu cuerpo es un horno biológico que debe mantener 37 grados Celsius, y cuando la temperatura ambiente baja, tu tasa metabólica aumenta exponencialmente para generar calor a través de la termogénesis.
por temblor. Este proceso consume tanta energía que hay gente que ha muerto de hipotermia, con el estómago lleno, simplemente porque se quedaron sin combustible metabólico. El fuego no es solo una cuestión de comodidad, es una cuestión de no morir de frío, es una cuestión de purificar el agua para no morir de disentería, es una cuestión de cocinar los alimentos para no morir de parásitos, y es una cuestión de seguridad psicológica, porque los humanos están literalmente programados, tras 200.000 años de evolución, para sentirse seguros cerca del fuego. La amígdala en tu cerebro se relaja cuando ves llamas, porque el fuego significaba que tus antepasados vivían una noche más. ¿Crees que tus elegantes cerillas impermeables y tu encendedor Zippo te hacen estar preparado? ¡Qué adorable! Hagamos los cálculos de por qué aún así vas a fracasar. Un encendedor Bic estándar proporciona aproximadamente 3.000 encendidos antes de que se agote el combustible. Suena impresionante hasta que te das cuenta de que en un escenario sin red eléctrica estás encendiendo fuegos para cocinar 3 veces al día, para calentarte durante las noches frías, para hervir agua y para tener luz. Eso es fácilmente de 6 a 8 encendidos por día como mínimo, lo que significa que tu único encendedor dura quizás de 12 a 14 meses si tienes suerte y no lo pierdes o lo rompes. Ahora multiplica eso por cada persona de tu familia o grupo y de repente necesitas docenas de encendedores solo para superar el primer año. Y es por eso que los encendedores se convierten en moneda, porque todos los necesitan, a todos se les acaban, y producirlos requiere procesos químicos industriales que ya no existirán. La solución es acumular encendedores desechables baratos al por mayor. Cuestan céntimos a granel. Se conservan indefinidamente si se mantienen secos y son lo suficientemente pequeños como para que puedas esconderlos en todas partes. Debajo de las tablas del suelo, en las paredes, enterrados en contenedores impermeables, esparcidos en múltiples ubicaciones, porque la diversificación no es solo una estrategia de inversión, es un imperativo de supervivencia. Pero hablemos específicamente del valor de trueque, porque aquí es donde se pone interesante desde una perspectiva de antropología económica. En las economías colapsadas a lo largo de la historia, desde la Alemania de Weimar hasta Zimbabue y Venezuela, los artículos físicos que permiten funciones de supervivencia inmediatas se convierten en la moneda de facto porque tienen lo que los economistas llaman alta utilidad marginal, lo que significa que la diferencia entre tener uno y no tener ninguno es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Un encendedor en tu mano puede hervir agua que te salva del cólera. Un encendedor que puedes intercambiar podría conseguirte antibióticos que salven a tu hijo de una herida infectada. Es por eso que un paquete de 500 encendedores, Bic, que hoy te cuesta quizás $75, podría valer más que toda tu cuenta de jubilación mañana. Cambiarás un encendedor por cosas por las que la gente se reiría de ti hoy. Una docena de huevos, una bolsa de arroz, una hora de trabajo manual, un dato sobre qué carreteras están controladas por qué grupos armados, porque en el momento de necesidad, la gente paga lo que sea necesario. Segunda categoría: alimentos y purificación de agua. Y no estoy hablando de tus comidas liofilizadas de camping, ni de tu elegante filtro Berkey. Estoy hablando de los artículos poco atractivos que realmente te permiten hacer que el agua sea segura y los alimentos comestibles cuando todo lo demás falla. Aquí está el mito que te va a matar. ¿Crees que simplemente hervirás toda tu agua y estarás bien? La burla empieza ahora. ¿Vas a hervir agua, en serio? ¿Con qué combustible? Vas a talar cada árbol en un radio de 8 kilómetros y a cargar cientos de kilos de madera de vuelta a tu ubicación cada semana, mientras ya estás debilitado
por la restricción calórica, y mientras grupos armados patrullan en busca de gente lo suficientemente estúpida como para hacer señales de humo que anuncian «aquí hay recursos». Hablemos de la termodinámica de hervir agua, porque al parecer ya nadie enseña física. El agua tiene una capacidad calorífica específica de 4.18 julios por gramo por grado Celsius, lo que significa que se necesita una cantidad masiva de energía para llevar el agua de la temperatura ambiente a la ebullición. Para purificar un galón de agua, aproximadamente 3.78 kilogramos, necesitas elevar su temperatura unos 80 grados Celsius, lo que requiere más de 1.26 megajulios de energía. Eso equivale a quemar aproximadamente de 40 a 50 gramos de madera seca por galón. Y eso suponiendo una eficiencia perfecta que nunca alcanzarás en un fuego abierto. Ahora calculemos tus necesidades diarias de madera y observa cómo tu plan de hervir agua se derrumba con aritmética básica. Un ser humano necesita aproximadamente medio galón de agua al día, como mínimo absoluto para beber. Pero eso es solo para no morir de deshidratación. Para cocinar, lavar heridas e higiene básica, necesitas más cerca de 2 galones por día por persona. Multiplica eso por 4 personas en una familia, y estás hablando de 8 galones por día, lo que significa que necesitas recolectar, procesar y quemar aproximadamente de 300 a 400 gramos de madera seca cada día solo para el agua. En un mes eso es de 9 a 12 kilogramos de madera. En un año son más de 100 kilogramos, y eso es solo para la purificación del agua, sin incluir la cocina o la calefacción. Y aquí está la parte que rompe tu plan por completo. La madera seca y curada contiene entre 15 y 20 megajulios por kilogramo. Pero la madera húmeda, o verde, que es lo que realmente encontrarás la mayor parte del tiempo, tiene quizás la mitad de ese contenido energético y produce tanto humo que bien podrías encender una baliza que diga «venid a robarme». La dosis de ciencia sobre la purificación del agua que nadie quiere oír es esta. Hervir mata los patógenos, pero no hace nada contra la contaminación química, los metales pesados o las toxinas disueltas. Y en un escenario de colapso donde las instalaciones industriales no reciben mantenimiento, donde los depósitos de combustible tienen fugas, donde la escorrentía agrícola contiene pesticidas, tus fuentes de agua estarán contaminadas con cosas que la ebullición no puede solucionar. Es por eso que las pastillas purificadoras de agua, específicamente las de hipoclorito de calcio y las de yodo, se convierten en oro para el trueque. Son ligeras, se conservan durante años, son eficaces contra la gran mayoría de los patógenos transmitidos por el agua y no requieren combustible, ni tiempo, ni equipo. Un solo frasco de 50 pastillas purificadoras de agua, que pesa quizás 60 gramos, puede purificar 50 litros de agua. Esos son 13 galones. Y cuesta unos $8 hoy. Pero en el 6º mes del colapso, cuando el hijo de alguien se esté muriendo de giardia, te cambiarán cosas que no puedes imaginar por un puñado de esas pastillas. Esto es lo que necesitas acumular. Hipoclorito de calcio en polvo a granel. Esto es cloro de piscina, y es el método de purificación de agua más eficiente en peso disponible para los civiles. Una bolsa de 1 libra puede purificar 10.000 galones de agua si se usa correctamente, porque preparas una solución y luego dosificas esa solución. Esto es química. Hipoclorito de calcio más agua produce ácido hipocloroso, que es el desinfectante activo. A una concentración de 2 a 4 partes por millón, mata bacterias, virus y protozoos en 30 minutos. Puedes comprar un cubo de 50 libras de esto por menos de $100, y ese cubo representa suficiente capacidad de purificación de agua para mantener viva a una pequeña comunidad durante años.
Y es por eso, amigo mío, que se convierte en moneda. El valor de trueque es una locura, porque el agua no es negociable para la vida humana. Mueres en 3 días sin ella, y el agua contaminada te mata casi tan rápido, a través de la disentería, el cólera o la tifoidea. Así que la gente cambiará literalmente cualquier cosa por la capacidad de hacer que el agua sea segura. Tercera categoría: medicina e higiene. Y aquí es donde el colapso se vuelve medieval muy rápido, porque los humanos modernos no tienen ni idea de cómo era la vida antes de los antibióticos, y estáis a punto de recibir un curso intensivo. El mito es que simplemente serás más cuidadoso, evitarás las lesiones, te lavarás las manos, estarás bien. Esto es tan ingenuo que roza lo delirante. Déjame explicarte cómo funciona realmente una infección bacteriana, porque tu comprensión basada en la atención médica moderna es catastróficamente incompleta. Aquí tienes tu lección de microbiología. Las bacterias se reproducen por fisión binaria. Una célula se convierte en 2 cada 20 o 30 minutos, dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. Esto es un crecimiento exponencial, y el crecimiento exponencial es la fuerza más poderosa de la naturaleza. Cuando te haces un corte y las bacterias entran en la herida, ahora tienes quizás 1000 células bacterianas en tu tejido. Suena a nada, ¿verdad? Aquí están las matemáticas que te matan. Después de 1 hora, asumiendo un tiempo de duplicación de 30 minutos, tienes 4000 células. Después de 2 horas, 16000. Después de 4 horas, 256.000. Después de 8 horas, 16 millones. Después de 12 horas, 1000 millones. Después de 16 horas, 64.000 millones de bacterias están consumiendo activamente tu tejido, produciendo toxinas y desencadenando una respuesta inflamatoria sistémica que deriva en sepsis. La sepsis es tu propio sistema inmunológico, volviéndose nuclear y matándote en el proceso de combatir la infección. Tu presión arterial se desploma, tus órganos dejan de funcionar y mueres en agonía durante días o semanas. Así es como la gente moría por simples cortes durante toda la historia de la humanidad, hasta que Alexander Fleming descubrió la penicilina en 1928. Hemos tenido menos de 100 años de antibióticos, y tú crees que simplemente evitarás las infecciones. No lo harás. En un escenario de colapso, estás haciendo trabajo manual para el que no estás acondicionado, usando herramientas con las que no estás entrenado, en condiciones que son insalubres por necesidad, y estás desnutrido, lo que significa que tu sistema inmunológico está comprometido. Vas a tener cortes, heridas punzantes, abrasiones y quemaduras, constantemente. Sin antibióticos, un porcentaje significativo de esas heridas se convierten en infecciones que amenazan la vida. La tasa de mortalidad histórica por fracturas compuestas, donde el hueso atraviesa la piel, era superior al 50%. Eso es un cara o cruz sobre si mueres. Piensa en eso. Es por esto que los suministros médicos se convierten, con diferencia, en la categoría de trueque más valiosa. La gente te cambiará su comida, sus herramientas, sus armas, por algo que salve la vida de su hijo. Necesitas acumular antibióticos para peces. Sí, me has oído bien. Antibióticos para peces. Son exactamente los mismos compuestos químicos que los antibióticos para humanos. La amoxicilina es amoxicilina, ya sea que el frasco diga para peceras o solo con receta. Misma estructura molecular, mismo mecanismo de acción, fabricados a menudo en las mismas instalaciones. Pero los antibióticos para peces no requieren receta y se conservan durante años después de su fecha de caducidad. Un frasco de 100 cápsulas de amoxicilina para peces cuesta unos $20 y representa potencialmente 10 tratamientos completos para infecciones bacterianas. En una economía colapsada,
Cada uno de esos tratamientos podría valer un mes de comida. No estoy exagerando. Los padres que ven a sus hijos morir por una infección te darán todo lo que tienen. Esto es lo demás que debes acumular en la categoría de medicina. Antisépticos, como la solución de povidona yodada, es de amplio espectro y mata todo. Bacterias, virus, hongos, protozoos. Un solo frasco dura para docenas de tratamientos de heridas y cuesta $5. En trueque vale su peso en plata, literalmente. Acumula analgésicos, no opiáceos de receta, porque son ilegales y atraen la atención equivocada, sino grandes cantidades de ibuprofeno y paracetamol. El dolor desmoraliza. El dolor destruye el sueño, lo que perjudica la función inmunológica. El dolor desespera a la gente. Un frasco de 200 tabletas de ibuprofeno cuesta $8 hoy y se cambiará por cantidades sorprendentes cuando alguien tenga un diente infectado o un hueso roto. Acumula medicamentos antidiarreicos como la loperamida, porque la diarrea mata por deshidratación y desequilibrio electrolítico. Es una de las principales causas de muerte en escenarios de colapso a lo largo de la historia. Una caja de pastillas antidiarreicas que cuesta $6 podría salvar una vida, y por lo tanto, tiene un valor de trueque ilimitado. Ahora los artículos de higiene. Aquí es donde la gente se ríe hasta que experimentan el tercer mes del colapso y se dan cuenta de lo que les falta. El papel higiénico es el más obvio, y sí, la gente se burla de los preparacionistas por acumularlo, pero esa gente son idiotas que nunca han pasado 2 semanas sin él. El estadounidense promedio usa 22 kilos de papel higiénico al año. Esos son aproximadamente 100 rollos por persona. Una familia de 4 necesita 400 rollos al año. Y el papel higiénico ocupa un espacio de almacenamiento masivo y ya no se produce localmente. Requiere fábricas de pulpa industriales y procesamiento químico. El valor de trueque del papel higiénico se vuelve absurdo, porque las alternativas son genuinamente miserables. Usar hojas implica riesgo de hiedra venenosa y una limpieza inadecuada que conduce a infecciones. Usar tela significa que estás lavando tejido contaminado con heces a mano, que es exactamente como se propaga el cólera. El papel higiénico es dignidad y saneamiento en un paquete, y la gente paga precios premium por la dignidad cuando todo lo demás les ha sido arrebatado. El jabón es el otro artículo de higiene crítico, y aquí está el por qué es más importante de lo que crees. El jabón no es solo para sentirse limpio. El jabón es tu principal defensa contra la transmisión de enfermedades. La química del jabón es lo que lo hace funcionar. Las moléculas de jabón son anfipáticas, lo que significa que tienen un extremo que ama el agua y un extremo que ama la grasa. Las membranas celulares bacterianas están hechas de bicapas lipídicas, que son grasas. Cuando te lavas con jabón, los extremos hidrofóbicos de las moléculas de jabón penetran en las membranas bacterianas y literalmente las destrozan, matando a las bacterias. Luego los extremos hidrofílicos permiten que el agua se lleve los restos. Es por eso que lavarse las manos con jabón es más eficaz que el desinfectante de manos para muchos patógenos. En un escenario de colapso donde estás descuartizando animales, manejando desechos humanos para compostaje, tratando heridas y viviendo en espacios reducidos con poca sanidad, el jabón es lo que previene la tifoidea, la disentería y una docena de otras enfermedades de transmisión fecal-oral que mataron a millones antes de que entendiéramos la teoría de los gérmenes. Una pastilla de jabón cuesta $1 y dura quizás 2 semanas con uso regular. Acumula cientos de pastillas, se conservan para siempre, son ligeras y se cambiarán por lo que necesites cuando las enfermedades comiencen a propagarse por los campamentos y comunidades de gente no preparada. Cuarta categoría:
herramientas y artículos de reparación. Aquí es donde demuestras si entiendes que el colapso no es un viaje de acampada de 2 semanas, es una reversión permanente a un estado de tecnología inferior, hasta que la capacidad industrial se reconstruya, lo que podría llevar décadas. El mito es que ya tendrás todas las herramientas que necesitas. Tienes un martillo y un destornillador. Estás listo. Déjame explicarte por qué eso es ridículo. En el mundo moderno, cuando algo se rompe, lo reemplazas. Tus zapatos se gastan, compras zapatos nuevos. Tu cuchillo se desafila, compras un cuchillo nuevo. Tu ropa se rasga, compras ropa nueva. Nunca has vivido en un entorno donde el reemplazo no es una opción y la reparación es obligatoria. Aquí está la realidad. En un entorno post-colapso, tu ropa sufre un abuso catastrófico. Estás haciendo trabajo manual con ella todos los días. Te arrastras por la maleza. Te arrodillas sobre hormigón. Estás expuesto a chispas, productos químicos y espinas. La ropa que antes te duraba 2 años durará 2 meses. Y cuando se rasga, o la reparas, o vas desnudo porque ya no hay tiendas de ropa. Es por esto que los suministros de costura se convierten en artículos de trueque valiosos. Agujas, hilo, parches de tela, tijeras. Estos permiten la reparación, lo que extiende la vida útil de cada artículo textil que posees. La dosis de ciencia aquí es sobre ingeniería de materiales y durabilidad. El hilo de algodón tiene una resistencia a la tracción de unos 50 a 80 megapascales. El hilo de poliéster es más fuerte, con alrededor de 80 a 100 megapascales. El hilo de nylon puede superar los 100 megapascales. Estas diferencias importan porque cuanto más fuerte sea tu reparación, más durará antes de necesitar una nueva reparación. Una bobina de hilo resistente cuesta $3 y contiene quizás 100 metros. Eso es suficiente para cientos de reparaciones. En el trueque, esa bobina se cambia por un valor significativo porque la ropa de todo el mundo se está cayendo a pedazos, y no todos pensaron en acumular suministros de costura. Necesitas acumular elementos de sujeción: clavos, tornillos, pernos, tuercas, arandelas, en todos los tamaños comunes. ¿Por qué? Porque todo lo construido por humanos usa elementos de sujeción, y los elementos de sujeción son artículos pequeños que se pierden, se pasan de rosca, se corroen o se rompen constantemente. Cuando tu refugio tiene una gotera, necesitas clavos para repararlo. Cuando la bisagra de tu puerta se rompe, necesitas tornillos para arreglarla. Cuando la rueda de tu carro se afloja, necesitas pernos. Sin elementos de sujeción, tu infraestructura se desintegra lentamente hasta que vives en ruinas. El problema es que la fabricación de elementos de sujeción requiere mecanizado de precisión, metalurgia y control de calidad que no existirán en las primeras etapas del colapso. Claro, alguien con una forja puede eventualmente hacer clavos toscos, pero los elementos de sujeción roscados modernos requieren capacidad industrial. Un cubo de 5 libras de tornillos surtidos cuesta $30 y representa miles de elementos de sujeción, cada uno potencialmente crítico para una reparación que alguien necesita desesperadamente. Eso es oro para el trueque. Cinta americana. Esto merece su propio párrafo porque la cinta americana es casi milagrosa en su utilidad. Es un adhesivo sensible a la presión sobre un respaldo de tela recubierto de polietileno con una resistencia a la tracción típica de alrededor de 20 libras por pulgada de ancho. Es impermeable, es flexible, se adhiere a casi todo y puede reparar temporalmente una gama absurda de fallos. Tu recipiente de agua se agrieta, cinta americana. Tu lona se rasga, cinta americana. La suela de tu bota se separa, cinta americana. El mango de tu herramienta se parte,
Cinta americana. Obviamente, estos son arreglos temporales, pero los arreglos temporales te compran tiempo para organizar reparaciones o reemplazos adecuados. Un rollo de cinta americana de calidad cuesta $8 y dura para docenas de reparaciones. En una economía de trueque, cada reparación que alguien no puede hacer por sí mismo representa un valor de intercambio. Acumula docenas de rollos y observa cómo se convierten en moneda. Quinta categoría, y esta es la que incomoda a la gente: vicios y adicciones, específicamente tabaco, alcohol y cafeína. El mito es que en una situación de supervivencia, la gente renunciará a sus vicios y se centrará en las necesidades. Esto es tan erróneo que es casi divertido. Déjame explicarte la neurociencia de la adicción y por qué estás a punto de obtener enormes beneficios de la debilidad de otras personas. Aquí tienes tu lección de biología. Las sustancias adictivas funcionan secuestrando el sistema de recompensa de tu cerebro. Específicamente, provocan una liberación masiva de dopamina en el núcleo accumbens, que es la región del cerebro responsable de la motivación y el placer. Con el uso crónico, tu cerebro regula a la baja los receptores de dopamina para compensar los niveles artificialmente altos. Esto se llama tolerancia. Cuando dejas de usar la sustancia de repente, ahora tienes muy pocos receptores de dopamina para los niveles normales de dopamina. Esto crea un déficit de dopamina que se manifiesta como depresión, ansiedad, irritabilidad, incapacidad para experimentar placer, dolor físico y antojos intensos. Esto es el síndrome de abstinencia y es genuinamente terrible. Ahora aquí está el punto clave. Al síndrome de abstinencia no le importa que haya un colapso en marcha. Al síndrome de abstinencia no le importa que necesites concentrarte en la supervivencia. El síndrome de abstinencia es un proceso neuroquímico que te hace sentir absolutamente miserable y desesperado hasta que o sufres durante semanas o consigues tu dosis. La gran mayoría de la gente no lo sufrirá. Cambiarán lo que sea necesario para que el síndrome de abstinencia se detenga. Es por eso que los cigarrillos se convierten en moneda en las prisiones, en las zonas de guerra, en todos los escenarios de colapso a lo largo de la historia. Un cigarrillo no tiene ninguna utilidad de supervivencia. No puedes comértelo. No purifica el agua. No proporciona calor. Literalmente solo entrega nicotina para satisfacer una adicción. Pero un adicto a la nicotina, en abstinencia, te cambiará la comida que necesita para sobrevivir por ese cigarrillo, porque el alivio inmediato del síndrome de abstinencia anula el pensamiento racional a largo plazo. Acumulas tabaco, no porque lo uses, sino porque aproximadamente 38 millones de estadounidenses fuman cigarrillos, y cuando la cadena de suministro se rompa, esos 38 millones de personas entrarán en abstinencia de nicotina simultáneamente. Un cartón de cigarrillos cuesta quizás $60 y contiene 200 cigarrillos. En una economía de trueque post-colapso, cada cigarrillo individual podría cambiarse por el valor de la comida de una comida. Eso es un retorno de la inversión de 200 veces. La objeción que la gente plantea es que el tabaco se pone rancio. Cierto, pero el tabaco rancio todavía entrega nicotina, y la nicotina es lo que los adictos necesitan. Fumarán cigarrillos rancios sin quejarse. Almacenas el tabaco en bolsas selladas al vacío, con absorbentes de oxígeno, en un lugar fresco y oscuro, y permanece utilizable durante años. Esto es química. La principal vía de degradación del tabaco es la oxidación. Elimina el oxígeno y ralentizas drásticamente la degradación. El alcohol es el otro vicio con un valor de trueque masivo, y el alcohol tiene la ventaja de ser útil más allá de simplemente emborracharse. El alcohol de alta graduación,
Cualquier cosa por encima del 60% de alcohol por volumen. Funciona como desinfectante para heridas, como disolvente para tinturas y extracciones, como combustible para estufas de alcohol, y como bien de intercambio para la gente que quiere olvidar lo mal que están las cosas durante unas horas. La ciencia del alcohol como desinfectante es sencilla. El etanol desnaturaliza las proteínas y disuelve los lípidos. Esto destruye las membranas celulares bacterianas y las envolturas virales. En concentraciones entre el 60 y el 90%, el alcohol es altamente efectivo contra la mayoría de los patógenos. Por debajo del 60%, el contenido de agua es demasiado alto, y por encima del 90%, se evapora demasiado rápido para mantener el tiempo de contacto. Una botella de vodka o Everclear cuesta $20 y sirve para múltiples funciones. En el trueque se cambia por un valor premium porque satisface tanto necesidades prácticas como psicológicas. La cafeína es el vicio del que la gente se olvida hasta el tercer día de abstinencia, cuando tienen una migraña y no pueden concentrarse. La cafeína es la sustancia psicoactiva más utilizada en la Tierra. Aproximadamente el 80% de los humanos la consumen a diario. Funciona bloqueando los receptores de adenosina en tu cerebro, lo que previene la señal de somnolencia. Con el uso crónico, tu cerebro regula al alza los receptores de adenosina para compensar. Cuando dejas la cafeína de repente, tienes demasiados receptores de adenosina y experimentas una fatiga aplastante, dolores de cabeza y niebla mental que pueden durar 2 semanas. La mayoría de los bebedores de café habituales consumen de 200 a 400 miligramos de cafeína al día. Esos son de 2 a 4 tazas de café. Cuando las cadenas de suministro se rompan y el café no esté disponible, tendrás a cientos de millones de personas en abstinencia de cafeína. Y la abstinencia de cafeína te vuelve inútil precisamente en el momento en que necesitas estar lúcido para las decisiones de supervivencia. Acumulas café instantáneo. Se conserva durante años en recipientes sellados. Es ligero. Es denso en energía, en términos de cafeína por peso, y se cambiará por cantidades absurdas, porque la cafeína no es solo placer, es función. Alguien que hace guardia durante la noche necesita cafeína para mantenerse alerta. Alguien que hace un trabajo manual agotador necesita cafeína para mantener la energía. Una libra de café instantáneo cuesta $10 y rinde para unas 200 tazas. Cada taza podría cambiarse por un valor significativo cuando la gente esté desesperada por funcionar normalmente de nuevo. El té es otra opción. Las hojas de té secas se conservan incluso más tiempo que el café y tienen un contenido de cafeína similar por taza. Además, el té es más fácil de preparar, con un mínimo de combustible. Una libra de té negro cuesta $12 y rinde para unas 200 tazas. Diversifica tu provisión de cafeína entre ambos. Ahora hablemos de la psicología del trueque y por qué la mayoría de la gente fracasa en él, incluso cuando tienen los suministros adecuados. El mito es que el trueque es simple. Tú tienes la cosa A, ellos tienen la cosa B. Intercambiáis y todos contentos. Esto ignora siglos de investigación económica sobre el comercio, la moneda y el comportamiento humano. Déjame explicarte por qué el trueque es en realidad increíblemente ineficiente y difícil. El problema fundamental se llama la doble coincidencia de necesidades. Para que ocurra una transacción de trueque, necesitas encontrar a alguien que tenga lo que tú quieres y quiera lo que tú tienes al mismo tiempo. La probabilidad de que esto ocurra al azar es extremadamente baja. Digamos que tienes un encendedor y quieres arroz. Necesitas encontrar a alguien que tenga arroz y quiera específicamente un encendedor en este momento. No alguien que tenga arroz y quiera jabón. No alguien que tenga arroz pero no fume. Necesitas una superposición exacta de deseos, y eso es raro.
Es por esto que se inventaron las monedas. La moneda resuelve el problema de la doble coincidencia al ser universalmente deseable. Todo el mundo acepta la moneda porque saben que todos los demás la aceptan. Esto crea liquidez que permite el comercio. En un colapso, la pregunta es qué artículos alcanzan el estatus de moneda al volverse universalmente deseables. Y la respuesta son las 5 categorías que he descrito: encendedores, purificación de agua, medicinas, herramientas y vicios. Porque estos, o bien, abordan necesidades fundamentales de supervivencia que todos tienen, o satisfacen adicciones que están muy extendidas. La implicación práctica es que debes acumular artículos de las 5 categorías para maximizar tu flexibilidad comercial. Si te centraste solo en encendedores y la persona con la que necesitas comerciar no fuma y tiene muchos encendedores, estás atascado. Pero si tienes una provisión diversificada, puedes ofrecer alternativas hasta que encuentres algo que necesiten. Aquí está la parte de la dinámica social que se pone fea. En una economía de trueque sin Estado de Derecho, la persona con mayor capacidad de violencia a menudo toma lo que quiere sin comerciar. Este es el problema fundamental de los escenarios de colapso y por qué la comunidad importa más que el tamaño de tus provisiones. Un preparacionista solitario con un sótano lleno de suministros es un objetivo. Una comunidad organizada con defensa compartida y habilidades diversificadas es una unidad de supervivencia. Necesitas tanto suministros como capital social. La forma de construir capital social antes del colapso es siendo útil, teniendo habilidades que la gente necesita, siendo digno de confianza en pequeñas interacciones, porque cuando las cosas se desmoronan, la gente recuerda con quién pueden trabajar y con quién no. Tus provisiones no son solo para tu uso, son tu cuenta bancaria que gastas estratégicamente para construir alianzas y relaciones comerciales que aumenten tu seguridad general. Hablemos de la cronología del colapso y cuando cada categoría se vuelve más valiosa, porque esto afecta tu estrategia. En las primeras 72 horas, la gente todavía está en negación. Piensan que es temporal. Se están comiendo sus perecederos de la nevera y esperando a que vuelva la luz. El trueque todavía no ocurre mucho. De los días 4 a 14, la gente se da cuenta de que es serio. Las compras de pánico han vaciado las tiendas. La gente está agotando sus despensas. Comienza la primera ola de trueque y es caótica, sin tipos de cambio establecidos. Aquí es cuando los encendedores y la purificación de agua se vuelven inmediatamente valiosos, porque la gente tiene frío y sed. De las semanas 3 a 8 es cuando la medicina se vuelve crítica. La gente ha estado haciendo trabajo manual para el que no está acondicionada. Las lesiones se acumulan, las infecciones comienzan. Ocurren las primeras muertes por afecciones tratables. Si tienes antibióticos y antisépticos, puedes poner tu precio. De los meses 3 a 6 es cuando las herramientas y los suministros de reparación se convierten en artículos de primera calidad. El equipo de todo el mundo se está rompiendo. La ropa se está desgastando. Sin reparaciones, su calidad de vida se degrada rápidamente. Los suministros de costura y los elementos de sujeción se cambian por un alto valor. De los meses 6 a 12, los vicios se vuelven extremadamente valiosos, porque la gente ha estabilizado su supervivencia inmediata y ahora están lidiando con el horror psicológico de un colapso indefinido. Quieren alcohol para sobrellevarlo, tabaco para satisfacer sus antojos, cafeína para funcionar. La demanda de vicios en realidad aumenta con el tiempo, a medida que la desesperación se instala. Esta cronología te dice que reserves los artículos de primera calidad en los primeros días, cuando los tipos de cambio no se han estabilizado, y los intercambies más tarde, cuando la gente entienda el valor real
y esté más desesperada. Aquí está la contabilidad que necesitas hacer ahora mismo. Calcula tus tasas de consumo diario para las 5 categorías y multiplica por el número de personas y el número de días para los que quieres prepararte. Para los encendedores, asume un encendedor por persona al año. Para la purificación del agua, asume 50 pastillas por persona al año o 1 libra de hipoclorito de calcio por cada 5 personas al año. Para la medicina, asume un tratamiento de antibióticos por persona al año más vitaminas diarias y analgésicos. Para las herramientas, asume que el 10% de tu provisión de elementos de sujeción se usa al año y el 20% de tus suministros de reparación. Para los vicios, si los vas a intercambiar, asume que necesitas suficiente para intercambiar semanalmente, lo que significa aproximadamente 50 cigarrillos por adicto en tu red de trueque al año. Estas cifras aumentan rápidamente cuando te preparas para varias personas durante varios años, pero el coste total sigue siendo inferior al de un mes de gasto de consumo típico estadounidense, y el retorno de la inversión en un escenario de colapso es infinito, porque no se puede calcular el ROI cuando la alternativa es la muerte. El almacenamiento es la otra pieza crítica en la que la gente se equivoca. Tu provisión no vale nada si se destruye por la humedad, las plagas o el robo. Todo se almacena en múltiples ubicaciones. Nunca pones todos tus suministros en un solo lugar, porque ocurren incendios, ocurren inundaciones, ocurren robos. Necesitas redundancia distribuida. Los artículos críticos se entierran en contenedores impermeables, en coordenadas GPS que has memorizado. Los artículos secundarios van en lugares ocultos en tu refugio principal. Los artículos terciarios se esconden en lugares de evacuación o en propiedades de amigos de confianza. La psicología aquí es no tener puntos únicos de fallo. Incluso si pierdes el 70% de tu provisión, el 30% restante te mantiene vivo y comerciando. Abordemos la objeción moral que la gente plantea. Dicen que está mal beneficiarse del sufrimiento de otros durante un colapso. Lo llaman explotación. Esto es un moralismo ingenuo que ignora cómo funciona realmente la economía. El comercio no es explotación. El comercio es un intercambio mutuamente beneficioso, donde ambas partes terminan mejor de lo que estaban antes. No estás robando a la gente. Les estás proporcionando bienes que necesitan desesperadamente a cambio de bienes que tú necesitas. Así es como los humanos han cooperado durante 10.000 años. La persona que te cambia comida por antibióticos está feliz de hacer ese intercambio, porque los antibióticos salvan la vida de su hijo, y la comida es reemplazable. Tú estás feliz porque necesitas calorías para sobrevivir. Ambas partes se benefician. Eso no es explotación. Eso es civilización. La alternativa al comercio es la violencia. Es el saqueo. Es el robo. El comercio es la opción pacífica y deberías fomentar el comercio, no demonizarlo. Aquí está la parte donde te digo que tus metales preciosos todavía tienen algún valor, pero no de la manera que piensas. El oro y la plata no se cambiarán por comida en los primeros 6 meses, porque la comida es de consumo inmediato, y los metales no. Pero después de que las comunidades se estabilicen y comiencen a pensar más allá de la supervivencia del día a día, los metales pueden servir como reserva de valor para transacciones grandes. Comprar tierras, comprar equipos importantes, saldar deudas. La clave es que los metales funcionan solo después de que surge un nuevo equilibrio, y solo para transacciones más grandes, de las que el trueque diario maneja eficientemente. Intentar cambiar una moneda de oro por una barra de pan no funciona, porque la moneda de oro vale demasiado, y nadie puede dar cambio. Pero cambiar monedas de plata por un par de gallinas reproductoras podría funcionar porque los valores se alinean mejor.
El precedente histórico para esto es cada colapso monetario en la historia. En la Alemania de Weimar, la gente cambiaba carretillas de marcos de papel por pan, porque el papel no valía nada. Pero los poseedores de oro esperaron hasta que terminó la hiperinflación y luego compraron propiedades por centavos de dólar. En Zimbabue, la gente intercambiaba bienes a diario, pero las transacciones de tierras todavía usaban oro o dólares estadounidenses. En Venezuela, la gente cambia pescado por harina, pero las compras de propiedades involucran moneda estadounidense u ocasionalmente metales preciosos. La lección es que necesitas ambos. Necesitas las 5 categorías de artículos de trueque para la supervivencia y el comercio diarios. Y necesitas algunos metales preciosos para la preservación de la riqueza y transacciones grandes más adelante. Pero la proporción debería estar muy sesgada hacia los artículos de trueque. Quizás un 95% de bienes de trueque y un 5% de metales, no al revés, que es lo que recomiendan la mayoría de los fanáticos del oro. Hablemos de habilidades, porque los artículos no valen nada si no sabes cómo usarlos o intercambiarlos eficazmente. Necesitas aprender primeros auxilios básicos antes del colapso, no durante. Saber cómo limpiar una herida adecuadamente, cómo reconocer una infección, cómo entablillar una fractura, cómo tratar quemaduras. Estas habilidades hacen que tus suministros médicos sean 10 veces más valiosos, porque puedes ofrecer tratamiento como un servicio. Necesitas aprender habilidades básicas de costura y reparación. Ser capaz de remendar ropa o arreglar equipos rotos significa que puedes intercambiar tu trabajo cuando tus suministros se agoten. Necesitas aprender técnicas de purificación de agua más allá de solo usar pastillas. Entender cómo construir filtros de arena, cómo usar el método SODIS con la luz solar, cómo destilar agua si es necesario. Estas habilidades te permiten ayudar a otros, lo que construye capital social. El aspecto de las comunicaciones es algo que la mayoría de los preparacionistas ignoran por completo, y es una vulnerabilidad crítica. En un colapso sin red eléctrica, tu teléfono móvil es un pisapapeles. Internet ha desaparecido. La radio podría funcionar si tienes el equipo y el conocimiento, pero la mayoría de la gente estará aislada sin idea de lo que está sucediendo más allá de su área inmediata. Este vacío de información es peligroso porque no sabes de dónde vienen las amenazas o dónde existen las oportunidades. Necesitas radios a pilas o de manivela para recibir transmisiones de emergencia. Necesitas entender los conceptos básicos de la radio para poder construir receptores simples si es necesario. Necesitas establecer protocolos de comunicación con la gente de tu red antes del colapso para saber dónde y cuándo reunirse si la comunicación normal falla. La información en sí misma se convierte en un valioso artículo de trueque. Si sabes qué carreteras son transitables, qué áreas tienen recursos, qué grupos son hostiles, esa información se cambia por bienes y servicios, porque la información reduce el riesgo y permite tomar mejores decisiones. Aquí está el análisis demográfico que afecta tu estrategia. Diferentes grupos tienen diferentes necesidades y, por lo tanto, diferentes prioridades de intercambio. Las familias con niños pequeños necesitan pañales, fórmula y medicinas infantiles. Estos son artículos de alto valor para este grupo demográfico. Las personas mayores necesitan medicamentos para afecciones crónicas, medicamentos para la presión arterial, para la diabetes, para el corazón. Si puedes acumular estos legalmente, se cambian por un valor enorme para las poblaciones de edad avanzada. Los hombres jóvenes solteros son más propensos a querer tabaco y alcohol y necesitan herramientas y armas. Las mujeres jóvenes necesitan productos de higiene específicos para la menstruación. Las mujeres embarazadas necesitan vitaminas prenatales y eventualmente
suministros para bebés. Comprender la mezcla demográfica local te dice qué acumular extra para el trueque. Si vives cerca de comunidades de jubilados, acumula medicamentos. Si vives cerca de familias jóvenes, acumula artículos para niños. Si vives cerca de ciudades universitarias, acumula cafeína y vicios. Los protocolos de seguridad para el trueque deben ser férreos porque comerciar anuncia que tienes suministros, lo que te convierte en un objetivo. Nunca comercies en tu residencia principal. Usa siempre una ubicación neutral de la que puedas alejarte. Nunca comercies solo. Ten siempre a alguien de respaldo, observando desde un lugar oculto. Nunca reveles el alcance total de tu provisión. Comercia con pequeñas cantidades y afirma que eso es todo lo que tienes. Nunca comercies con gente que no conoces, sin serias precauciones, porque el robo disfrazado de comercio es una táctica común. La primera regla de la supervivencia en un colapso es la seguridad operativa. Cuanta menos gente sepa lo que tienes, más seguro estás. Esto significa que tu actividad de trueque debe ser cuidadosamente gestionada para evitar atraer la atención de aquellos que preferirían robar en lugar de comerciar. Abordemos la objeción de que todo este escenario es poco realista, que las sociedades modernas no colapsan de esta manera, que los gobiernos mantendrán el orden y las cadenas de suministro se adaptarán. Esto es el sesgo de normalidad, el error cognitivo, donde asumes que el futuro se parecerá al pasado, porque esa es tu experiencia. Pero los sistemas complejos fallan, y fallan rápidamente cuando los nodos críticos se rompen. La red eléctrica es mucho más frágil de lo que la mayoría de la gente entiende. Opera dentro de parámetros muy ajustados de voltaje y frecuencia. Cuando la generación no coincide exactamente con la demanda, el sistema se vuelve inestable. Un fallo en cascada puede apagar regiones enteras en minutos. El apagón del noreste de 2003 afectó a 50 millones de personas desde un solo punto de fallo. La cadena de suministro de alimentos opera con logística justo a tiempo, con un inventario mínimo en almacenes. Los supermercados tienen comida para unos 3 días. Los centros de distribución regionales, quizás para 2 semanas. Cuando el transporte se detiene, el flujo de alimentos se vacía más rápido de lo que crees posible. Vimos esto durante el COVID-19, cuando interrupciones relativamente menores causaron escasez de papel higiénico, escasez de carne, compras de pánico que vaciaron los estantes durante semanas, y eso fue con el gobierno funcionando y la mayor parte de la infraestructura intacta. Ahora imagina un escenario donde la red está caída durante meses, donde la escasez de combustible impide el transporte por camión, donde los puertos están cerrados, donde los agricultores no pueden obtener fertilizantes o semillas. La cascada se agrava exponencialmente, y de repente estás en un genuino escenario de colapso, donde el trueque se vuelve necesario. Venezuela colapsó de una economía moderna funcional a gente comiendo animales del zoológico en menos de 5 años. Esto es historia reciente, no tiempos antiguos. El colapso económico de Argentina en 2001 vio a familias de clase media buscando comida en la basura. Estas cosas suceden y suceden más rápido de lo que crees posible. La pieza final es la preparación psicológica que nadie quiere hacer, pero que es absolutamente crítica. Necesitas prepararte mentalmente para un mundo donde las reglas por las que has vivido toda tu vida ya no se aplican, donde los derechos de propiedad no se hacen cumplir, donde la violencia es común, donde podrías tener que tomar decisiones que nunca imaginaste tomar. No se trata de convertirte en un psicópata, se trata de entender que la supervivencia en un colapso requiere decisiones más duras que la supervivencia en la civilización. Podrías tener que negarte a ayudar a alguien, porque ayudarle pone en peligro a tu familia. Podrías tener que comerciar con gente que encuentras
moralmente reprobable, porque tienen recursos que necesitas. Podrías tener que defender tus suministros con violencia, porque la alternativa es que tus hijos se mueran de hambre. Estos no son pensamientos fáciles, y la mayoría de la gente evita pensar en ellos. Por eso la mayoría de la gente fracasa cuando importa. El momento de lidiar con estas cuestiones morales es ahora, en la calma previa, no en el momento de la crisis, cuando estás funcionando con adrenalina y miedo. Tu oro no te va a salvar. Tu provisión de las 5 categorías críticas de trueque podría. Tus habilidades definitivamente lo harán. Y tu comunidad es lo que realmente determina si sobrevives o te conviertes en una estadística. Comienza a adquirir estos artículos ahora mientras son baratos y están disponibles. Diversifica tu provisión entre categorías. Almacénalos de forma segura en múltiples ubicaciones. Aprende las habilidades para usarlos. Construye las relaciones que se convertirán en tu red de supervivencia. Y prepárate mentalmente para un mundo que va a ser más oscuro y más duro que cualquier cosa que hayas experimentado. El colapso podría no llegar mañana, podría no llegar el año que viene, pero todas las tendencias apuntan hacia una creciente inestabilidad. Cambio climático, agotamiento de recursos, polarización política, riesgo de pandemia. Estos no son problemas que mejoran con el tiempo, se agravan hasta que algo se rompe. Cuando se rompa, tendrás unas 72 horas antes de que la realidad se imponga, y para entonces será demasiado tarde para prepararse. Las tiendas estarán vacías, las carreteras serán peligrosas, tus opciones se limitarán a lo que ya tienes. Así que aquí está tu plan de acción. Hoy haces una lista de las 5 categorías y calculas tus necesidades. Mañana empiezas a comprar. Una caja extra de encendedores con la compra, un frasco de pastillas purificadoras de agua, una caja de vendas. Se acumula más rápido de lo que piensas. En 6 meses, puedes tener una base sólida de provisiones, que te ponga por delante del 99% de la gente. En un año, puedes tener suficiente no solo para sobrevivir, sino para comerciar a través del colapso y salir del otro lado con tu familia intacta. Esto no es paranoia, es reconocimiento de patrones. Es entender que la complejidad tiene un coste y que ese coste se paga eventualmente. Es aceptar que la abundancia con la que has vivido no está garantizada para siempre y que la preparación es simplemente un seguro contra un futuro que es incierto. Tu oro no valdrá nada, pero tus encendedores, tus pastillas de agua, tus antibióticos, tus herramientas, y sí, incluso tus cigarrillos y tu café instantáneo, esos serán la nueva moneda, y si eres inteligente, los estás acumulando ahora mismo.